Boreal Televisión presenta. Bueno, estamos de regreso con ustedes. Gracias por continuar en la sintonía y ahora entramos en el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana, igual para el resto del mundo a través de los distintos sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales, especialmente para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Tal como habíamos anunciado en el programa anterior, tenemos hoy con nosotros al licenciado Raúl Martínez, secretario de Asuntos Jurídicos del partido Fuerza del Pueblo, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación a venir a conversar con nosotros sobre diferentes temas. Raúl, buenos días, un placer verte después de tanto tiempo que no compartíamos. Sí, buenos días, un privilegio Atahualpa, Aulio. Raúl Martínez, compartir con ustedes siempre es un privilegio para mí. Muy bien. Innegablemente que lo que ha estado en la palestra después del discurso del presidente es justamente las distintas reacciones que han tenido esa intervención o ese acto donde el presidente hizo una especie de rendición de cuentas. Ya el presidente de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, respondió punto por punto el discurso del presidente. A mí me gustaría oír la opinión de Raúl Martínez en ese sentido. Bueno, como es de esperarse, ¿verdad? Yo suscribo la respuesta institucional que ha ofrecido la Fuerza del Pueblo a esa locución del presidente. En general, uno escucha al presidente y uno se pregunta hasta qué punto estamos en presencia de un mandatario que esté en contacto con la realidad. Que es capaz de salir de la burbuja donde muchas veces se incorporan los gobernantes y darse cuenta de real y efectivamente si lo que está diciendo se corresponde con lo que se está haciendo. Estamos hablando de un gobierno que prometió 323 obras, ha estado prometiendo, tanto en su fase de candidato como ya luego en el ejercicio de la presidencia. Obras estimadas en unos 450 mil millones de pesos. Sin embargo, a 2 años se han ejecutado unos 13 mil y pico de millones de pesos, o alrededor de un 3% de lo prometido. En el caso de Santiago, para que podamos aterrizar acá, hay una serie de obras que se han ofrecido, no solo cuando él era aspirante, sino ya en el ejercicio del poder. Y bueno, se han referido a la carretera del Ámbar, que fueron a dar un picazo para luego decir que no era factible. Pero hay otras obras importantes. La conexión, por ejemplo, de la avenida Antonio Guzmán con la Tuey, anunciada. La conexión de la avenida Francia con Bellavista, anunciada también. La ampliación de la carretera General Gregorio Luperón, anunciada también. Lo que es el Merca Santiago, acordado y presentado el proyecto con el plan estratégico. Una serie de grandes obras de infraestructura que han sido prometidas y evidentemente que en el discurrir del tiempo muchas ni siquiera se han iniciado y otras ni se habla de ellas. De forma tal que tenemos un gobierno que tiene un fuerte problema de credibilidad, pero además tiene el problema de que no hay correspondencia entre lo que se anuncia y lo que se ejecuta, que parecería tener problemas para hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? Para que las cosas ocurran. Tiene un problema grave de gestión. Y naturalmente el país está acosado, digamos, por situaciones como el alto costo de la vida, que para nadie es un secreto, todo el que va a un supermercado lo nota cuando hace su compra diaria, la elevación de los precios de la tarifa eléctrica, que ustedes la comentaban aquí ahora, la elevación de los precios de las medicinas, la elevación de los precios de los materiales de construcción. Este grave problema que se ha dado a Atahualpa con el programa de suministro de medicamentos de alto costo. Yo conozco varios casos de personas que recibían regularmente a través de ese programa sus medicamentos para atender padecimientos de gran envergadura y que hoy tienen su vida en peligro debido a
que ese programa ha caído en el marasmo. Entonces, realmente se trata de una gestión gubernativa muy deficiente. Y el presidente vino aquí a Santiago a hacer una presentación en gran medida de anuncios, de proyecciones, a mentir descaradamente con algunos temas, a manipular información con algunos temas, y a tratar de una forma u otra de relanzar lo que parece un gobierno que está muy desgastado en este punto, en la mitad de su gestión. Raúl. Pero también hubo anuncios de algunas obras que suponen la modernidad y que de alguna manera se conectan con obras que llevó a cabo el gobierno del doctor Leonel Fernández. Por ejemplo, el metro, y le ha dado seguimiento, o hay trabajo de seguimiento al metro en la capital. En el caso ya del gobierno de Danilo Medina, que encabezó Danilo Medina, el asunto del teleférico, y ambas obras, aunque en Santiago no habrá metro, sino monorriel, que es otra modalidad, da la impresión de que algunas obras sí se insinúan como que se van a ejecutar o que se están ejecutando ya. Bueno, se insinúan, se anuncian, se proyectan, pero no se ejecutan. Miren, la instalación del monorriel implica una inversión de infraestructura que si la van a terminar antes de que cumplan con su periodo constitucional en el año 2024, tengo entendido que estaría alrededor de 2.000 millones de pesos por mes para poder terminar. El nivel de ejecución que tiene esa obra también es extremadamente limitado. Además de que hay quienes critican la forma como la obra ha sido diseñada porque excluye grandes cinturones urbanos de la ciudad, como por ejemplo toda el área de Bellavista, etc. Pero el área de Bellavista inclusive tiene 2 cruces. Bueno, según el técnico que he escuchado, hay cinturones urbanos que están excluidos y que también habría que primero establecer ruta de alimentación para que el monorriel pudiera jugar su papel, rediseñando el sistema de ruta de transporte público y con un sistema de buses, para que eso tenga sentido. Ahí yo no estamos soy de especialista acuerdo. en el área, pero he escuchado personas que me parecen que hablan con mucha propiedad sobre el tema, y lo que dicen es que se ha puesto la carreta delante de los bueyes, que lo que debió primero es reorganizarse el sistema de transporte público. Bueno, en la capital sí se está haciendo eso, sí hay unos intentos de rediseñar la ruta y colectivizar el transporte. Pero el tema es que es un panorama que tenemos con las ejecutorias del gobierno en general, que usted lo que percibe es eso, mucho bulto, mucho allante, mucho vamos a hacer. Pero cuando usted va a evaluar lo que real y efectivamente se ha hecho, las ejecutorias son muy pobres. Vamos a tomar el caso de la seguridad ciudadana. Aquí ocurre un hecho trágico. Mueren una pareja de pastores evangélicos, ustedes recordarán. Y como resultado de eso, no resultado de una planificación ordenada hacia eso, el presidente anuncia la formación de una comisión para la reforma policial. Ustedes recordarán, una serie de ciudadanos y ciudadanas de diferentes sectores, y ellos rindieron, tengo entendido, un informe. Ya de eso ha discurrido el tiempo. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, el presidente, ¿Qué ha cambiado? El presidente dijo que la reforma policial no tiene marcha atrás y que se está trabajando en todo lo que es la planificación y la estructuración de lo que es la base, lo que sería la base para esa reforma policial. Yo te invito, o sea, vamos a tratar de ver Atahualpa más allá de lo que el presidente dice, qué es lo que se está haciendo. ¿Cuáles son las actuaciones, las políticas públicas concretas que se están poniendo en marcha, que tengan resultados tangibles, por lo menos a mediano plazo, para usted ver que hay una transformación del cuerpo policial? Ustedes, 2 preguntitas. En el orden de que todo lo que tú has señalado, sin embargo, hay algo como que no encaja, porque la valoración del presidente sigue siendo alta. Aunque una parte de su funcionariato no está tan bien valorado. En los estudios de opinión que nosotros manejamos, el nivel de deterioro del presidente es marcado, es incluso inusual
para un presidente sus primeros 2 años de ejercicio. Recordemos naturalmente que hace apenas 2 años la mayoría del pueblo dominicano votó en primera vuelta a favor del señor Abinader y del PRM. Y bueno... ¿Es una alianza con ustedes? No, nosotros solamente tuvimos una alianza en el nivel senatorial. En el nivel senatorial presentamos una alianza y fue exitosa. Lo que ocurre es que, y tuvimos nuestro candidato presidencial, nuestra propia propuesta en ese sentido. Pero bueno, la gente escogió al señor Abinader en el año 2020. De ese momento hacia acá, la verdad es que se ha producido, digamos, una erosión en el ejercicio del gobierno, un desgaste que no es usual para un gobierno que apenas tiene 2 años. Y bueno, eso falta todavía algún tiempo para la competencia electoral, pero la verdad es que el problema que nosotros vemos y lo que nos preocupa es el tema de la gobernabilidad. Porque para gobernar en países que tienen una demanda social acumulada muy fuerte, como es el caso de la República Dominicana, los gobiernos democráticos tienen que tener credibilidad. Si no tienen credibilidad, eso conduce a problemas de gobernabilidad. Y nosotros quisiéramos, como actores del sistema democrático, de que eso no ocurra de esa forma. Entonces, es importante, para nosotros es crucial, de que el gobierno pueda, de alguna manera, sincerizarse frente a la población y explicar no los proyectos que tienen en su cabeza, sino lo que real y efectivamente pueden hacer, en función de los recursos disponibles, de la perspectiva de ingresos presupuestarios, y gobernar con menos improvisación y con más planificación. Yo creo que esas serían las cuestiones para mí que ellos deben hacer en el futuro inmediato. Licenciado Raúl, sí. perdóname, Randy Sí. Ortiz. Licenciado Raúl Martínez, ¿cómo va el proceso de afiliación de simpatizantes a la Fuerza del Pueblo? Cumplimos con nuestra primera gran meta, que era alcanzar el 1.000.000 de simpatizantes militantes registrados. Fue un proceso que lo hemos realizado con un inusual cuidado para los partidos políticos. Bueno, que la gente no cree en eso, porque si nos llevamos de todos los inscritos en los partidos políticos, hay más inscritos que votantes. Sí, la gente tiene razón, Atahualpa, no creer en eso. Bueno, yo comentaba en un programa en estos días que cuando yo estaba militando en el PLD, en una reunión por allá por el 2008, 2010, se nos presentó, yo estuve en Alto del Yaque, que estaban bajando unos carnés de miembros del partido, y yo llegué a ver un carnet del obispo de aquel entonces. Y empecé a preguntar que quién afilió a esa persona. No me supieron decir en el momento, pero evidentemente que eso se rompió. No. Si no pasará entonces que por esa percepción la gente diga, bueno, por lo que está presentando la Fuerza del Pueblo ahora no son reales. Las razones, o sea, hay siempre razones para la suspicacia por el comportamiento de los partidos políticos tradicionales en cuanto al tema del padrón. Yo le estoy dando la razón a Atahualpa en ese sentido. Pero en el caso de la Fuerza del Pueblo, lo que les quiero informar es que hemos tratado de obrar de manera distinta. Y hemos tratado de construir un padrón que nos ha tomado mucho tiempo, contactando y verificando de manera real a las personas. Es un padrón auditable y que ha sido auditado también por nosotros. Y bueno, ahora la meta es que ese padrón nosotros podamos seguir engrosando la fila del partido con cada vez más miembros. Y nos hemos lanzado a una segunda etapa de afiliación. Y naturalmente lo que es el proceso de implantación territorial del partido. Es un partido nuevo que nació en el marco de un proceso electoral que no se había dado la oportunidad de organizarse en el territorio. Bueno, de eso don Aulio, tu hermano, es un legendario conocedor de ese tipo de cuestiones, lo hizo en el PLD en su época. Lo que es el establecimiento de las direcciones municipales, de distritos municipales, las direcciones medias, las direcciones de base. Nosotros estamos en ese proceso y la verdad es que vamos muy avanzados. Y la respuesta que tenemos de la gente es extraordinaria. Así, mira, ahora ha surgido una encuesta que la presentó el comunicador Cavada, ¿verdad? Él dice que esa encuesta fue ordenada por empresarios, ¿verdad? No dio más detalles. En esa encuesta, que es el tema que nos interesa ahora,
Randy, el doctor Leonel Fernández. Randy, no pierdas el hilo, pero voy Sí. a incluir ahora que tú dices como Raúl es el secretario de Asuntos Jurídicos de la Sí. Fuerza del Pueblo. Anota, porque yo sé que el alemán te va a hacer efecto. No, está nuevo. Como es secretario de Asuntos Jurídicos, a mí me interesa, o sea, incluir en tu pregunta, que no sé cuál, pero que la incluyas, la opinión tuya, si el reglamento de la ley de régimen electoral o la misma ley orgánica de régimen electoral no obliga a identificar el contratante de las encuestas. Con la pregunta de Randy. Entonces, el resultado, objeto de esta pregunta es que el presidente Abinader y el doctor Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, tienen una especie de empate técnico, porque el presidente Abinader tendría, de acuerdo a las encuestas, el 30% de la intención del voto si las elecciones fueran hoy, y el doctor Leonel Fernández el 29%. Como hay un margen de error siempre como de un 2 y piquito, eso equivale a un empate técnico. ¿Qué nivel de credibilidad le dan ustedes a esa encuesta? Pues si tienen otra. Alguna gente han dicho, pero esto es sorprendente, ¿cómo es que un partido se forma el otro día, el doctor Leonel Fernández ya puede estar en empate con un presidente en ejercicio que apenas tiene su segundo año? Mira, se van a publicar muchas encuestas. Nosotros tenemos nuestras propias encuestas, Esa, que la son de herramientas ustedes. de trabajo. En nuestras encuestas, la correlación de fuerzas entre el PRM y la Fuerza del Pueblo y sus candidatos previsibles, que son el señor Abinader y el compañero Leonel Fernández, digamos que están en una lucha cerrada. En algunos estudios nos da un empate técnico, en otros puede salir el presidente Fernández con unos puntos, en otros ha salido el señor Abinader el presidente Abinader con unos puntos. El tema es que lo que sí, las encuestas tenemos que saber que son fotografías de un momento específico. Y por tanto, lo importante de las encuestas como, digamos, insumo para el análisis es que te examinan tendencias. ¿Cuál es la tendencia que se ha venido verificando en todas las encuestas de opinión pública que se han publicado en los últimos 2 años? Bueno, primero, el crecimiento de la Fuerza del Pueblo. Eso es innegable. Eso hasta las encuestas que publica el PLD lo admiten. El crecimiento de la simpatía del presidente Fernández como opción electoral, ¿verdad? Según la encuesta que usted lea, entonces estará en un nivel mayor o menor. Pero lo que sí parece indicar todo el instrumental de sondeo de opinión que se publica es que va a haber una polarización entre el PRM, que es un polo electoral porque está en el poder, y la Fuerza del Pueblo, con el presidente Fernández como candidato. Eso es lo que, la información importante, digamos, relevante desde el punto de vista político que nosotros tenemos es esa en este momento. A mí me gustaría, perdóname, lo del reglamento, lo de la ley de régimen electoral. No, yo no estoy familiarizado con las normas específicas que tengan que ver con el tema de las encuestas. Pienso que hay, sí, conozco por conocimiento general, sé que hay encuestadoras que están certificadas y otras que no. Y limitaciones también Entonces, en el orden del tiempo que deben ser publicadas. Entonces, vamos, ya eso es una cuestión de el que publique una encuesta, su relación con el órgano rector del torneo electoral. Nosotros tenemos nuestras encuestas. Nosotros trabajamos de manera sistemática con estudios de opinión pública. Raúl. El reglamento es para la publicación de las encuestas, porque una encuesta privada que no se da al público no está sujeto a la disposición de la Junta. Y debo decirle algo a ustedes. El gobierno también, como ustedes comprenderán, hace sistemáticamente encuestas. Y por eso es que usted ve que el presidente Abinader, en su discurso de hace 2 días, a quien intenta responder a los cuestionamientos del presidente Fernández. Cuando habla del metro, cuando habla del costo de la construcción de la UAS, todas esas alusiones críticas, ¿a quién van dirigidas? Se ha entendido que el presidente hasta cierto punto ha elegido al doctor Fernández como el interlocutor de la oposición. Es que en política tú no eliges tu interlocutor, te lo eligen los estudios de opinión pública que son los que te dicen con ese que tú te vas a enfrentar. Sin embargo, mi querido amigo Raúl Martínez, hay una corriente de esas que podrían interpretarse como
hasta cierto punto lucubraciones que plantean que la idea sería minimizar lo más que se pueda la candidatura posible dentro del escenario que se está dando al interno del Partido de la Liberación Dominicana de un Abel Martínez con una ganancia de un proceso interno con un 70%, que evidentemente fortalecería al Partido de la Liberación Dominicana y que todo el mundo sabe que el PLD tiene una maquinaria, o tenía, o conoce la maquinaria electoral, porque en esas encuestas aparece un Abel minimizado con apenas un 5, un 10%. ¿Cuáles son los números que ustedes tienen en ese sentido y si eso podría darse? Nosotros según nuestros estudios, aunque no sé si estoy muy autorizado a revelar ese tipo de cosas porque no es algo que tenga que ver con nosotros propiamente, en el PLD hay una lucha, o sea, hay una competencia en la población en general, ¿verdad? Sobre simpatía entre dos de los tres aspirantes, creo que son más. Son 4 o 5, pero hay 2 que están ahí. No, hay 3 con mucha visibilidad o digamos con más proyección que los demás. Bueno, de esos tres hay 2 que tienen, digamos, una lucha dentro de lo que es, lo que queda de la simpatía de ese partido. Nosotros respetamos mucho los procesos ajenos. O sea, ya nosotros no militamos en el PLD. Ellos tienen un proceso cuestionable, inclusive desde el punto de vista legal, en relación a la escogencia de un precandidato. La verdad es que tú sabes que la ley electoral establece una programación calendarizada para ese tipo de cuestiones. Ellos han decidido buscar un subterfugio para poder hacerlo ahora. Bien, nosotros no hemos cuestionado eso. Eso es una cuestión de ellos. Y nosotros les deseamos suerte, tanto a Abel como a los demás que están compitiendo. Se nota como que ustedes están en una posición de no entrar en muchas contradicciones porque podría darse en una eventual segunda vuelta un escenario de alianza. O sea que ese es un respeto técnico. Un respeto técnico y una posición light. No voy a afectar a una gente que eventualmente podría ser un aliado. No, pero si tú me preguntaras a mí, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el PRM? Que creo que va a aspirar Come Mazara a la nominación. Yo te diría lo mismo, es una cuestión del PRM. Nosotros tenemos nuestro partido, tenemos nuestro líder que esperamos que sea el candidato oportunamente. Pero en el caso del PRM yo no creo que a ustedes les disgustaría una división interna del PRM, porque es el partido a vencer. Nosotros somos actores racionales del sistema político. Independiente de la conveniencia coyuntural, el sistema de partidos es el fundamento de la democracia, del proceso democrático. A nosotros nos interesa que existan partidos fuertes, porque eso legitima el propio sistema democrático. Consolida las instituciones. ¿Tú crees que los partidos políticos ahora mismo están pasando por un momento crítico? Pienso que no. Se habla mucho de eso, pero torneo electoral tras torneo electoral, usted nota primero que hay siempre una significativa afluencia de votantes. En el último teníamos el tema de la pandemia, que es un elemento que se incorporó, que no estaba previsto, y por eso la participación fue mucho menor. La abstención rondó casi el 60%. Sí, exacto, pero eso obedece probablemente a la coyuntura. Pero el dominicano participa mucho en los procesos electorales. Es político. Exacto. Y los partidos mantienen su fortaleza. Naturalmente hay cambio de actores. A los 80 estaban el PRD y el Partido Reformista, y probablemente para el 2024 el debate es entre el PRM y la Fuerza del Pueblo, que son partidos que no estaban en aquella época. Pero al final se trata de un sistema de partidos, si se quiere, estable en el caso dominicano, cosa que es positiva para la democracia. Nosotros no aspiramos, ni mucho menos nos gustaría que se produzca una debacle en los procesos internos de esos partidos que nos adversan, ¿no? Que cojan sus candidatos. Y bueno, nosotros vamos a competir con ellos y creemos que tenemos la mejor propuesta electoral y que el pueblo la va a valorar así. Raúl, el
hace tiempo, el profesor Juan Bosch decía que como iba Santiago, iba el Cibao, y como iba el Cibao, iba el país. Y hemos visto que en los últimos años, a Santiago, a pesar de que ya no es la segunda demarcación en términos electoral, tiene una importancia electoral que quizás está fundamentada en la influencia que puede tener por ser la cabecera de 14 provincias del país. Vemos que el doctor Fernández se ha trasladado en varias oportunidades a Santiago, vemos la importancia que le da el presidente Abinader a Santiago, donde también está concentrado, y del alcalde de Santiago ni se diga, porque tiene aquí, y evidentemente sin ningún tipo de mezquindad, una base sólida en base a la gestión que él ha hecho al frente de la alcaldía de Santiago. ¿Realmente tú sientes que la fortaleza de Santiago en términos electoral puede ser determinante? Pienso que sí. Santiago es una plaza electoral, primero que no está casada con ninguna propuesta política de manera permanente. O sea, La alcaldía lo ha demostrado eso. No se puede decir que Santiago es un bastión reformista, es un bastión de ningún partido. Santiago ha fluctuado en función de la coyuntura. Yo siempre he dicho que aquí hay una ciudadanía muy crítica. Siempre he dicho que Santiago es el voto más consciente del país, porque no tiene compromiso de que somos de este lado, no, somos de lo mejor que vemos en el momento. Sí, Santiago tiene una ciudadanía muy crítica. Y bueno, entonces eso hace que no es constante la inclinación del voto hacia una fuerza política. Nosotros creemos que, llegado el momento ya de la campaña electoral, nuestra propuesta política va a calar mucho aquí. Estamos instalando una verdadera infraestructura política mucho más sólida desde el punto de vista orgánico, organizacional, que la que teníamos en el viejo partido. A mi modo de ver, mucho más sana, mejor orientada, mejor articulada. Y bueno, creemos que siempre habrá, el gobierno probablemente sea un polo electoral en una democracia clientelar como la República Dominicana. Nosotros creemos que estaremos en condiciones de ganar de manera abrumadora aquí en Santiago también, llegado el momento. A propósito de eso, camaradas, quisiera, ahora mismo en Santiago, tú tienes toda la experiencia, conoces bien la sociedad, has trabajado en estadísticas electorales, has manejado el proceso de comunicación cuando estabas en el PLD y todo eso. Pero uno a veces piensa que, o sea, se piensa uno que en términos de ofertas municipales todavía no se vislumbran candidatos que tú puedas decir hay una línea. Por ejemplo, ya el alcalde Abel Martínez no va más, va a aspirar por la presidencia de la República. En el PRM también hay algunos que se mencionan, pero tampoco con esa fortaleza. En la Fuerza del Pueblo no he oído a nadie. Nosotros... Y no me diga que vamos a esperar, que sí o qué. Que... Bueno, el problema está que estamos a 2 años. Sí, pero ya... Hay muchos compañeros que tienen el perfil. Ahora lo que ocurre es que hasta la ley prohíbe el desarrollo de proyectos electorales en este momento. Hay personas con perfil, ahí está el ingeniero Jaleo Táñez, que fue director general de Corazán por espacio de 12 años, que tiene un conocimiento, ¿verdad?, sí, de la geografía municipal bastante, y es una persona extremadamente capaz. Hay otros compañeros que pudieran aspirar, como el ingeniero Brito, por ejemplo, vi ahí que alguien lo estaba proponiendo dentro del partido, es una figura también bastante conocida. Entonces dentro del partido se están haciendo propuestas. Sí, claro. No, pero desde luego. Ahí nosotros pretendemos, sí, no, ya se debaten, hay posibilidades, hay personas que probablemente aspiren a posiciones congresuales. Y tú sabes que a Juan Bosch alguien le dijo una vez, allá atrás, ¿verdad?, que había gente que estaban expresando deseos, y Juan Bosch le respondió: si usted no tiene aspiraciones, ¿qué hace usted en la política? El que esté en político es porque aspira a ser parte de la dirección del Estado, a donde tenga las condiciones o a donde tenga
la posibilidad de avanzar, o sea que no es un pecado. No, Pero a claro. veces los partidos como que medio esconden la cosa, como que no quieren que les refieran eso antes del tiempo. Es que eso tiene que ver con el momento en el que nosotros estamos. Sí, pero Faltan 2 nosotros estamos años. hablando con Raúl y Raúl. No, en ¿A mi qué caso, aspiraría? no, Porque a que estamos en un ejercicio de libertad. Porque yo creí que tú ibas con esa pregunta y Raúl aquí aspira. Y a Raúl a que aspira. a que porque Leonel venga, Fernández sea presidente. porque hemos volado como a Harlem, pero acá tenemos a Raúl. No, aquí. al que Leonel Fernández sea presidente, en mi caso particular, yo creo que se va a necesitar de cuadros políticos que estemos implicados con la gestión de la campaña, con la organización del partido de cara a las elecciones. Y digamos que yo pienso que ese es nuestro papel. Mira, Pero Raúl, va a haber, señores, múltiples candidatos y candidatas a posiciones electivas que incluso estarán viniendo por acá Exacto. a procurar ser entrevistados por ustedes, ese tipo de cosas. Eso Exacto, los pero, próximos meses va a ser. Raúl, ya no tenemos el tiempo que quisiéramos para seguir hablando con Raúl, pero el presidente de la República ha basado parte de lo que él entiende que es el éxito y el encaje en la sociedad en el hecho de una justicia independiente, más que justicia, ministerio público, ¿verdad? Que es la parte que le toca al Estado. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos hablando con una gente que fue fiscal, que estuvo en ese momento. ¿Qué tan así es que la actual gestión es la que ha impulsado lo que la gente ve como un ministerio público más eficiente si lo vemos desde el punto de vista de los sometimientos a personas que accionaron en la organización del Estado? Lo primero es que la configuración normativa que permite que el Ministerio Público actúe con independencia está dada por la Constitución del 2010 y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que claramente atribuyen al Ministerio Público soberanía institucional para desarrollar sin cortapisa sus funciones. El personal que tiene el Ministerio Público, más de un 90%, el PRM lo encontró ahí. Es un personal de carrera, de personas que han abrazado esa institución para desde ahí hacerle un servicio al país. Yo me sorprende que el gobierno diga, el Ministerio Público, nosotros hemos logrado la justicia independiente, el Ministerio Público independiente. Y el Ministerio Público independiente está combatiendo la corrupción. Pero es que hay un tema. Si es independiente, eso no tiene que ver con usted. Eso es algo que debe reivindicar como éxito la actual gestión del Ministerio Público, que es independiente. Raúl, No, vamos a escuchar, termina. Sí, termina. Entonces, el Ministerio Público, yo pienso que es una institución que ha venido desarrollándose, fortaleciéndose dentro del sistema de justicia penal. Y bueno, sencillamente, poco a poco usted va a notar que va a jugar su rol cada vez con mayor responsabilidad. Ese es el proceso, un proceso que inició en gestiones pasadas, que tiene mucho que ver con la reforma constitucional del año 2010 y que la aspiración que debemos tener todos es a que siga avanzando. Pero yo no creo que... ¿Tú crees que no hay retorno ya en ese sentido? No puede venir un partido y decir, bueno, voy a nombrar a Raúl, que es miembro del partido y de la dirección de la Fuerza del Pueblo, y lo pongo como fiscal. No, es que no se puede. Es que la Constitución solamente le deja al Poder Ejecutivo la designación del Procurador General de la República y de 7 procuradores adjuntos de la República. Sí, pero yo estoy ya hablando de, pues, nombrarte- fiscales... Yo quité la palabra, me utilicé el término fiscal, pero es procurador. En el actual régimen constitucional eso es posible. Ajá. Eso es posible, ¿no? Lo que, Es lo que se ha hecho hasta ahora, se había hecho hasta ahora. Nosotros, Fuerza del Pueblo, cuando el gobierno intentó querer justificar una reforma constitucional sobre la base del Ministerio Público, propuso, que es una idea que yo suscribo plenamente, bueno, de que sencillamente el procurador, que se reforme la ley orgánica del Ministerio Público para que el procurador o procuradora sea designado de una terna que presente el Consejo Superior del Ministerio Público. Exacto. Y que el presidente lo designa de una terna que presente el Consejo Superior, de forma tal que siempre estaríamos frente a la posibilidad de que sea
un ministerio público de carrera el que encabece la institución. Eso se puede lograr sin reformar la Constitución. Pero está la posibilidad actualmente. Yo no creo, miren, en los Estados Unidos, ¿quién designa al procurador? El presidente. El presidente, incluso ha habido casos que designan a su hermano. Al que fue hermano, presidente Kennedy. el presidente Kennedy. Si usted va a España, ¿quién designa al fiscal general? El presidente del gobierno. O sea, la fiebre no está en la sábana. Yo creo que el Ministerio Público será independiente en la medida de que se consolide el sistema de carrera como ha venido ocurriendo. Como ha venido ocurriendo, que usted tiene ya un cuerpo de fiscales, que la verdad es, señores, que todos los que tenemos interacción con ellos sabemos que no tienen ningún tipo de compromiso partidario con nadie. Y eso es lo que debe ser, eso es lo que debe ocurrir. Pasó con los jueces primero. En los años 90, ustedes recuerdan, con la reforma constitucional, que creó el Consejo Nacional de la Magistratura y se lo quitó al Senado. Entonces ahí ocurrió con los jueces, de la misma manera. Tú fuiste parte del inicio de la ola de esta generación de fiscales que salieron de aquí, de Santiago, después de tu gestión. Renuncié precisamente para que pudiera venir alguien de carrera, ya a ocupar mi papel. Yo le preguntaba a Raúl en aquella ocasión, le hacía una última pregunta de cierre. Al cierre Raúl, también. no le hacía aquella vez. No, y al cierre de hoy también. Yo no le preguntaba aquella vez, puede ser la de hoy, que qué él aspiraba, era fiscal. Y yo recuerdo que Raúl me dijo, ser el último fiscal nombrado por política. Y así es, y así ha sido. Esa fue la Y respuesta. así ha sido. Los que han sido designados después son todos fiscales de carrera. Y ese es, digamos, el mejor legado que la clase política le pueda dejar a instituciones como esa que juegan un papel sensitivo donde no debe intervenir la política. Ya estamos terminando, Raúl Martínez, mucho gusto el que haya estado aquí con nosotros. Quería decir, es difícil uno predecir qué va a pasar en el 2024, sin embargo hay una corriente marcada a que podría haber una segunda vuelta. Las posibilidades de que en caso de que Abel Martínez sea electo en el PLD, esa posibilidad de una alianza con Leonel Fernández podría ser factible. Nosotros no estamos negados a ningún tipo de posibilidad en términos de concertación de fuerzas. Okay. Ahora, naturalmente, debe entenderse que de las 4.400 y pico de candidaturas que se van a disputar en el torneo del 24, para Fuerza del Pueblo hay una que es innegociable. Okay. Claro, solo una. Entonces, después podemos llegar a cualquier tipo de acuerdo. Finalmente, Raúl, ¿qué puede ofrecer? La pregunta que se hace mucha gente, y desde el gobierno y desde los otros partidos, ¿qué puede ofrecer el doctor Fernández para un cuarto periodo? Yo creo que este sería, de verdad, a partir de agosto del año 2024, la mejor versión de Leonel Fernández que llegaría al gobierno, con mucho más experiencia, pero también muy implicado en, digamos, los desafíos que entraña esta sociedad de conocimiento. El gran reto del gobierno de Leonel Fernández es que podamos cambiar hacia una economía de capital intensivo, donde la tecnología sea un producto usual de la industria dominicana. Para mí ese es el gran desafío, que dejemos de ser consumidores de tecnología para pasar a ser productores de tecnología. Eso sería el resultado de una segunda ola de transformaciones en la sociedad que podría encaminar el presidente Fernández, quien ya encabezó la primera ola a partir de 1996. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros, un placer como de costumbre. Raúl siempre ha sido un buen interlocutor gracias a ustedes. Y buen expositor. Nuevamente reiteramos el agradecimiento por estar con nosotros y dejamos las puertas abiertas porque vendrán otras entrevistas. Así es, esperamos vernos muchas veces más. Señores, gracias al canal que nos dio, parece que tú estás pegado aquí, pues te dieron como 20 minutos más del programa. Eso es bueno. Agradecerle a Benito. Feliz resto del día, que este sea productivo con la gracia y la bendición de Dios. Nos vemos mañana, tempranito, en Mañana Boreal y luego en este Café con Leche. Todo el equipo les esperamos mañana. Hasta entonces. Buenos días. Ya nos vemos. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.